7 al 39. Mente conmigo en voz alta esta porción de la palabra. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Pueden ubicarse, por favor? Agradecemos al Señor que nos permite estar aquí en su presencia y de nuevo para oír su bendita y gloriosa palabra. El tema que vamos a considerar en esta oportunidad, vamos a llamarlo más que vencedores. Y teniendo en cuenta que está enfocada la reunión especialmente a la juventud, gracias a Dios por todos los jóvenes que participan de estas reuniones, que tienen ese lindo propósito de superación, de marcarse metas elevadas y naturalmente de conquistar grandes triunfos en la presencia del Dios Todopoderoso. Vamos a hacer un breve análisis de por qué Pablo escribió estas palabras que son tan llamativas, tan profundas en su significado. Ustedes notarán que el verso 28 de este mismo capítulo está declarando: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy a menudo citamos este versículo para decir que cualquier problema, cualquier adversidad que pueda sobrevenirnos, al final de cuentas tiene un propósito. Y es que en medio de esa circunstancia, ese problema, esa adversidad, entonces Dios muestre su gloria. En parte esto es cierto. Solo que aquí hay una condición que a veces olvidamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice la primera parte, pero la última parte del texto dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, necesariamente se requiere haber sido llamado por Dios, estar en la lista de Él, para que cualquier cosa que nos ocurra tenga un propósito edificante. Porque de otra manera tendríamos que admitir que a cualquier persona que le ocurren cosas difíciles, lo roban, lo asaltan, le vienen enfermedades, tiene contratiempos, que igualmente esas cosas le van a ayudar a bien a la gente. Pero es bueno hacer esta anotación: le ayuda a bien el problema de la enfermedad, el problema de la pobreza, el problema de la persecución, le ayuda bien al que es llamado por Dios. O sea, que ha sido invitado para participar de una escuela, llamemos una escuela superior. Y entonces de ahí sí podemos nosotros derivar que cualquier cosa que pueda venirnos será una gran bendición. Ahora entonces vamos al verso 35 para ir uniendo la información que nos trae la palabra.
donde vienen las preguntas, porque estas cosas del verso 28, todas las cosas les ayudan a bien, luego se describen. Y aquí van a aparecer exactamente 7 cosas. Ya sabemos que el número 7 es perfección, es plenitud. Entonces, el creyente debe llegar a la plenitud de pruebas, a la plenitud de problemas, a la plenitud de adversidades para poder saber de qué está hecho. Si definitivamente Dios lo llamó o si solamente está aparentando una religión, una fe superficial. Dice el apóstol: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a enumerar. Número 1, tribulación. 2, angustia. 3, persecución. 4, hambre. 5, desnudez. 6, peligro. Y 7, espada. Exactamente 7 cosas. Si yo paso por cualesquiera de estas o por todas 7 y he sido llamado de Dios, estoy escogido por Él, todas esas 7 cosas me ayudan a bien. Pero ¿cómo me va a ayudar a bien el hambre? ¿Cómo me va a ayudar a bien la persecución? ¿Cómo me va a ayudar a bien la tribulación? Sucede que el Señor va a permitir que yo pase por todo eso para que sea perfeccionado. Lo que no ocurre con la gente que no es llamada o el que es inconverso, porque él sufre enfermedades, sufre asaltos, sufre accidentes, sufre todas las vicisitudes de la vida. Y pues muchos terminan en el hospital, en el manicomio, en la cárcel, en el peor caso, terminan muertos. Y al final, ¿qué sacaron de todo eso? Nada. Nada, porque como nunca habían aceptado la voz de Dios, nunca quisieron arrepentirse de sus pecados, entonces no les trajo beneficio. Porque la Biblia misma dice que la tristeza del mundo es para muerte, pero la tribulación que nos pueda sobrevenir a nosotros es para vida, para preservación del alma. Así que vamos entonces a ir explicando cada uno de los puntos. Si son 7, creo que no vamos a tardar demasiado para que analicemos lo que significan. El número 1, tribulación. ¿Qué entendemos nosotros por tribulación? Cuando decimos que alguien está atribulado, pensamos en una persona acongojada, una persona a quien las cosas le están saliendo al revés. Quería ganar 1,000,000 de pesos en un buen negocio y más bien perdió el principal. Las cosas no funcionaron. Quería tener una salud rebosante para un buen viaje de vacaciones, pero sucede que sufrió un accidente y ahora está en cama. Y lo poco que tenía para el viaje ahora tuvo que gastarlo en medicinas, en operaciones y 1000 demandas más. Quería en el año que comenzó graduarse en el colegio, la universidad, pero resulta que hubo una huelga de profesores, la escuela, el colegio lo cerraron y todos sus sueños se vinieron abajo. Y así sucesivamente, una calamidad familiar, una calamidad doméstica. Eso entonces trae tribulación. Es una persona que tiene congoja. Pero
Pablo está preguntando si esa tribulación lo podrá separar del amor de Dios. Porque no olvidemos cuál es el objeto de las preguntas. Si ese hombre o esa mujer ha sido llamado por Dios, esa tribulación no lo apartará. Por el contrario, es cuando va a aprender más a orar, cuando va a aprender a esperar más en Dios, cuando de pronto dedicará unos días de ayuno, unas noches de vigilia, tal vez lo que no había hecho antes. Porque esa tribulación le está dando es una oportunidad de proyectarse al Dios Todopoderoso. Porque si todo le sale bien, su viaje de vacaciones, su negocio produce los dividendos, su estudio se puede consolidar, puede sacar avante su plan, puede graduarse. El Señor conoce el final desde el principio. Y Él sabe que todos esos triunfos juntos, todas esas bendiciones, posiblemente le hubieran hecho daño. Entonces Él permite que le vengan esos reveses para que en medio de esa tribulación busque al Dios Todopoderoso. Ahora, las tribulaciones no son buenas. ¿A quién puede agradarle una tribulación? ¿A quién puede agradarle una enfermedad prolongada, una pobreza que parece no tener fin? A nadie. Pero si esa situación difícil nos va a poder purificar de algún pecado o nos va a fortalecer nuestra fe, porque justo en esa enfermedad oramos mucho, en ese tiempo que no estábamos trabajando pudimos venir más al culto, pudimos leer muchísimo la Biblia. Si eso es de esa forma, entonces bienvenida a la tribulación. Nos cuesta decirle bienvenida, pero si es para quitar la escoria, para quitar lo malo que hay en nosotros y entonces ser más que vencedores, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Hubo muchos hombres en la antigüedad que pasaron por terribles tribulaciones. Aún hoy hay muchos que pasan por tribulaciones que son indescriptibles. Pero por regla general, hasta donde sabemos, estos hombres, estas personas, en medio de esa adversidad, más se fortalecieron, más buscaron al Señor, más clamaron delante de Él, más testificaron de su palabra. La pregunta sería, ¿hasta qué punto nosotros estamos en capacidad de ser atribulados una y otra vez y aún guardar y mantener nuestra fe y nuestra fidelidad? Hay muchos creyentes que cualquier problemita ya prácticamente están claudicando. Yo no sé si seguir, no sé si volver, mire todos los problemas que tengo. Pero si hemos sido llamados por Dios, creo que la mayoría de los que estamos aquí damos testimonio de que Él nos llamó. A esos que Dios llamó, entonces Él les hará pasar por esas tribulaciones para perfección y fortaleza de la fe. Número 2, la angustia. ¿Sabe que la angustia es una de las expresiones más profundas del alma? Entonces, decimos que el alma llora, que el alma gime, que el alma se angustia, que el alma siente soledad. La angustia es posiblemente uno de los fenómenos en la vida humana que menos sabemos comprender. El hecho de que una persona lleva varios días, por ejemplo, que no quiere comer, que no quiere hablar con nadie, que prefiere estar sola, que está perdiendo peso,
se está adelgazando. Y uno dice, ¿pero qué será? Incluso va al médico y el médico le examina y le dice, no señora, usted no tiene nada. No caballero, usted está perfectamente bien. No entiendo, no sé qué es lo que le ocurre. Pero es que hay algo interno en esa persona. Está siendo consumida, está siendo devorada lentamente por la angustia. La angustia produce desvelo, produce desasosiego, produce pérdida de apetito, pérdida de estado anímico. Generalmente la persona angustiada no quiere hablar con nadie, a veces ni con los mismos de su propia casa, porque hay una angustia profunda. Sabe que el Señor Jesús sufrió angustia tan profunda, tan grande, cuando estaba allá en oración en el Getsemaní, y entonces Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, Él sintió que la angustia lo dominaba, que prácticamente lo subyugaba, y Él postrado entonces comenzó a orar, y Él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa que vendría, que sería la copa de la muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que estando en agonía, mire las dos palabras que se unen allí. Primero dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, cuando invitó a los discípulos a orar. Es más, miren la paradoja. Él invita a los discípulos a orar, Él se retiró de ellos como a un tiro de piedra que equivale más o menos a unos 30 metros, y allá comenzó a orar solo, y los discípulos se quedaron acá, en otro sector, y cuando Él vino a buscarlos los halló durmiendo. Jesús les acaba de decir que Él está angustiado hasta la muerte, pero a los discípulos no les importa eso. Pero luego en la oración dice que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Volvemos entonces sobre la gran interrogación: ¿será que la angustia puede separarnos del amor de Dios? O más bien, por el contrario, ¿será que cuando sentimos angustia, entonces podemos entender qué fue lo que sufrió el Señor por nosotros? Y llegar a entender que lo que nosotros sufrimos o llamamos angustia es mínimo en comparación con la angustia que Él sufrió. Una de las cosas que uno llega a sentir, y les hago esta anotación, que uno llega a sentir en un ayuno prolongado, un ayuno 7, 14 o más de 21 días, es precisamente esto, la angustia. Y uno puede entrar en un, llamemos así, en un éxtasis de angustia y vivirlo por 5, 8, 10, 12, 15 horas. Y uno cree que va a morirse. Uno cree que definitivamente todas las fuerzas lo abandonaron. Llega a sentirse completamente solo en el planeta. ¿Por qué? Porque el alma entra en la dimensión del dolor, la dimensión de la angustia, la dimensión de la soledad. Y es ahí cuando uno puede sentir que solamente la mano de Jesucristo puede levantarlo, puede comprenderlo, puede fortalecerlo. Ahora, menos mal que esas angustias en un tiempo de esos de oración son solamente por etapas. Porque si todo el tiempo que uno está en la oración o en el ayuno fuera sintiendo esa angustia,
yo creo que 2 o 3 días serían suficientes para uno morir, porque es la angustia del alma. Se puede sentir aún en los huesos, en los tuétanos mismos. Es algo como que tritura el ser humano, como que lo parte en pedazos. Pero desde la profundidad de esa angustia y de ese dolor, que es una angustia de tipo ya espiritual, porque no es que uno esté pensando ni siquiera en comida, ni siquiera en la comodidad de su casa. No, esas son cosas que pasan a un segundo plano. Pero en la angustia del alma, en el momento en que uno puede visualizar a un mundo perdido, una generación completamente adúltera, pecadora, alejada de Dios, hermanos, pero justamente ahí es cuando uno siente la caricia del Dios Todopoderoso. Pues yo quiero invitarlos a algo que de pronto les parecerá extraño, pudiera parecer insólito, pero yo quiero invitarlos a que ustedes busquen algún día, ojalá no lejano, sufrir una verdadera angustia. Eso se logra solamente en oración, en una búsqueda muy profunda del Señor para sentir angustia del alma. Como es duro, como es terrible, como es casi insoportable, pero al mismo tiempo produce la más grande delicia, porque hay una conexión directa con el Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe qué es lo que la mayoría de gente siente? No es angustia. Mucha gente lo que siente es un resentimiento, una rabia reprimida, de pronto sí hay un debilitamiento del cuerpo. Eso es una condición física y no deja de ser angustiosa también. Pero todo eso es mínimo en comparación con la angustia más profunda, que es la angustia del alma y en el espíritu, para poder conectarse con la presencia de Dios. Bien, entonces, después de la angustia, lo tercero, la persecución. En esto nosotros sí, pues prácticamente deberíamos estar avergonzados, porque la gran mayoría de los creyentes actuales no tiene idea siquiera de lo que es persecución. Algunos de nosotros hemos experimentado un poco de eso, el ser azotados, el ser humillados, el ser golpeados, tirados al piso, escupidos. Y yo le doy gracias a Dios por las veces que me ha ocurrido eso. Y aunque ya hace tiempo que no sufro una persecución así, y no sé si aún estaría en capacidad de soportar cosas como esa, pero créanme que es una tremenda bendición. Pero les digo que la mayoría de creyentes ahora poco o nada sabe de esto, y lo más grave, no están dispuestos a soportarlo. Hay creyentes en la iglesia que si fueran escupidos y abofeteados y arrastrados por el piso, ese mismo día se enfrentan con 2 o 3 en la calle, porque no están en capacidad para eso. Hermanos, se necesita estar lleno de la gloria de Dios. Se necesita tener mucha humildad, mucha paciencia, estar muy revestido de la gloria de Dios, para que usted lo escupan en la cara, lo abofeten, le den en una mejilla y usted pueda poner la otra mejilla, que lo arrastren, que le tiren lodo sobre la ropa, sobre su rostro, y usted pueda levantar su cara con toda paciencia y decir: Dios les bendiga, gracias por lo que están haciendo. Pero sabe que en medio de esa persecución es ahí entonces cuando más se muestra el poder y la gloria de Dios. Yo no sé cuántos estarían dispuestos a eso, a ser perseguidos,
Precisamente tuvimos una experiencia linda anoche. Yo pude sentir la gloria de Dios ahí en esa campaña. En un momento como ese, a usted pueden agarrarlo 5, 8 o 10 personas a darle puñetazos. A usted puede tirarlo al piso como un trapo sucio y usted lo único que sentirá será gozo. Pero tiene que ser un momento como ese que vivimos ahí. Yo no sé cuánto lo lograron percibir, pero ahí se sintió la gloria del Espíritu Santo. Pero hay que estar siempre así, porque cuando no estamos siempre así, entonces no soportamos. Ahí ya las cosas son a nivel humano. Ya no dejamos que Dios obre, sino que queremos obrar con nuestra propia fuerza. Yo no sé la juventud, especialmente de esta congregación, qué preparación tendrá para la persecución, para que se burlen allá en su colegio, se burlen allá en su trabajo, le digan las peores groserías y usted permanezca tranquilo, como si nada fuera, y venirse a su casa y orar por sus enemigos. Si a usted le ocurre eso, entonces a usted sí lo llamó el Señor y usted es miembro del cuerpo de Cristo. Pero si a usted no le ocurre así, sería bueno que examinara hasta qué punto su conversión es genuina, o si usted solamente está aparentando y lo que está es matriculado en una iglesia, pero todavía su nombre no está inscrito en el reino de los cielos. Viene el punto número 4, el hambre. Yo creo que sobra preguntarles si ustedes saben qué es el hambre. Yo creo que todos sabemos lo que es hambre. Pero ¿sabe qué? En esto sí vamos a ser muy realistas. El hambre que nosotros llamamos es porque de pronto en lugar de darnos el desayuno a las 9, nos lo dan a las 10. En lugar de que sea a las 12 el almuerzo, nos lo retardan a la 1 de la tarde. Y entonces pasamos hambre 1 hora o 2 horas más. Pero eso no tiene nada que ver con las hambres que da testimonio la Biblia, que da testimonio la historia. Personas que tuvieron que sobrevivir comiendo raíces, tomando gotas de agua en una cueva. Personas que tuvieron que comer ratas en las mazmorras de sus cárceles. Eso sí es verdadera hambre, hambre física. De la Segunda Guerra Mundial se nos cuenta que muchas mujeres cortaron su cabello y ese cabello lo pusieron en un horno sobre unos carbones para hacer una pequeña torta de cabello y comerla. La Biblia nos dice que hubo señoras que agarraron a sus propios hijos y los mataron y los cocieron, es decir, los pusieron a la olla para que les sirviera de alimento. ¿Usted se imagina cuál será el hambre tan terrible para usted que es madre? Le pregunto en este caso a las madres que saben más de esas cosas. ¿Cuál tendrá que ser el hambre para agarrar a su propio hijo y matarlo y ponerlo a asar o ponerlo a cocinar? Pero el hambre puede llevar a ese extremo, porque el hambre, según los expertos, lleva al éxtasis de la locura, del desvarío. La persona ya no mide consecuencias, se vuelve como un animal, porque hay un instinto que está por encima de todo, que se llama instinto de supervivencia. Y no nos digamos cuentos. Uno puede estar muy arregladito, muy organizado, puede estar
con muy buena música en casa y buenas cortinas y buen perfume, todo. Pero cuando hay hambre, a uno se le daña el genio. Y ya ese lugar no es tan agradable y entonces ya esa señora no es tan linda y ese hijo no es tan amable y esa música no está buena. ¿Por qué? Porque es que yo quiero es comer. Pues eso, hablando de hambres pequeñas. A ver, ¿a cuántos de ustedes, después de que se les pasa 2, 3 horas sin poder desayunar o almorzar, les da mucha risa por eso? Y se ponen muy alegres. Y felicitan allá a los que preparan la comida. Lo felicito porque hoy no hay almuerzo. Lo mínimo que va a haber por eso es una tremenda discusión, porque el hambre desespera. Es más, si vamos a la cama y llevamos hambre, difícilmente podemos conciliar el sueño. ¿No le pasó alguna vez? Y el sueño es poderosísimo, pero el hambre está por encima del sueño. El hambre está por encima del vestido, el hambre está por encima de cualesquier otra apetencia del cuerpo. Pero aquí Pablo está diciendo que ni siquiera el hambre nos podrá separar del amor de Dios. Bueno, que Dios nos ayude y que no nos falte con el pan de cada día. Pero que si alguna vez nos faltara, de todas maneras, en esa hambre, pensemos que Él es el pan de la vida. Gloria a Dios. Pero aparece el paso número 5. Estaba analizándolo y de verdad que de pronto no lo lee así tan rutinariamente, pero es bien importante. Viene la desnudez. A ver, una cosa es vestir humildemente, utilizar la misma ropita porque no hay para comprar ropa nueva, de pronto utilizar moditas viejas, pero bueno, ahí la vamos llevando. Pero usted puede imaginarse lo que sería llegar a una etapa de la vida en que no tengamos absolutamente nada que ponernos encima, que tengamos una ropa raída, llena de orificios, que si nos restregamos duro contra la pared, contra la puerta, entonces se queda el pedazo de ropa ahí porque ya está deshecha. Y que no haya absolutamente nada con qué comprar, nadie que nos preste, nadie que nos regale, que estamos en un campo inhóspito, no hay un sueldo, no hay un ahorro, no hay nada. Que alguien nos diga, bueno, yo le voy a solucionar el problema. Le voy a dar 10 vestidos nuevos. Venga, escójalos en el almacén, lo que usted quiera. Pero eso sí, no vuelva a leer la Biblia, ni vuelva a ese culto, porque usted está pasando desnudeces precisamente por eso, por estar metido allá. Pero olvídese de eso, que yo le voy a dar toda la ropa hermosa que usted quiera. Pues a mí me preocupa que algunos cambiarían a Cristo por un par de trapos para ponerse encima. Y entonces dejarían de creer lo que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Y en lo demás está incluido el vestido. Y ahí está también la comida. Eso significa que el que ha sido llamado por Dios está convencido que el Señor nunca lo va a desamparar. Ahora, si a usted no le gusta ponerse ropa linda, ponerse ropa nueva, ya ese es un problema personal. Pero el Señor sí nos promete bendiciones. Es más, ¿a cuánto les ha dado bendiciones de ese tipo? Amén. Sabemos que Jesús mismo padeció desnudez, no porque era pobre. Jesús tenía una túnica sin costura,
Jesús vistió con toda dignidad y sería tan valiosa aquella prenda que no quisieron partirla en pedazos o botarla a la basura, sino que echaron suerte sobre ella para ver de quién se quedaba la túnica. Pero Jesús fue desnudado, no por pobreza, insisto, sino por persecución de los enemigos, porque querían avergonzarlo públicamente. Pero aún en su desnudez, Él mantuvo su fidelidad, su fuerza, y todavía desnudado por los enemigos y azotado por ellos, Él dijo en el Calvario: perdónales, porque no saben lo que hacen. Amén. A ver, recordemos entonces rápidamente: ¿estaremos dispuestos a tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez por causa de Cristo? Bueno, hay algunos que parece que sí. Qué bueno. Cuando eso venga, ahí nos encontraremos a ver si es cierto. Ahí nos saludaremos por la tarde a ver, en medio de todo eso, si sí seguimos perseverando en el camino del Señor. Imagínense que hay gente que no sigue a Cristo, que porque está muy ocupada en su trabajo. No vienen a culto porque dice que está muy lejos o parece que va a llover. ¿Cómo será que le dijeran que lo van a dejar desnudo si viene por acá? Que no va a poder comer en 8 días. Uno piensa, y hay mucho creyente flojo. Hay mucha gente que si teniéndolo todo no sigue al Señor, ¿cómo será sin tenerlo? Pero bueno, esperamos que el Señor sea el que nos ayude y nos bendiga conforme a su grande misericordia. Ahora entonces viene el paso número 6, el peligro. ¿Qué es un peligro? Hay varios tipos de peligro. A mí me han sobrevenido muchas cosas en la vida. Les he dicho varias veces que he estado en peligros de muerte, peligros reales, en selva, en ríos, en mar, peligros en vuelos aéreos, en viajes terrestres. Pero aquí lo que uno tiene que preguntarse es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a correr peligros por mantener nuestra fidelidad a Dios? Hermanos, se les informa que los cultos a partir de la próxima semana se realizarán en Barrio Triste. Este salón será cerrado. En Barrio Triste matan entre 15 y 20 personas cada noche, asaltan a 50 o 60, apalean, pero de todas maneras allá nos encontramos. El culto será a las 8 de la noche en Calle Caliente, a la vuelta del bar El Infierno. Allá nos veremos para que alabemos al Señor. ¿Cuánta gente estaría dispuesta a llegar allá? A correr ese peligro. Que lo asalten, que lo apaleen, que le roben. Hermanos, yo les quiero ser muy franco. Unos pocos irían por allá, porque yo no voy a correr peligro. Yo no me voy a hacer matar. Yo me quedo en mi casa y yo aquí oro y Dios está en todas partes, y eso allá si se van 2 o 3 y si matan al pastor, ¿para qué se metió en eso? Yo no, por allá no. Porque no estamos dispuestos a enfrentar el peligro. Hay peligros que son, yo diría, naturales. Quien viaja a lo largo de un río está en peligro de naufragar. Quien va en alta mar, el peligro de las olas. Quien va a evangelizar, el peligro que lo asalten, que lo golpeen, que lo insulten.
Pero ¿ustedes no creen que Jesucristo se merece que enfrentemos cualquier peligro? ¿Y acaso en esos barrios violentos y en esas selvas y en todos esos lugares que les menciono, la gente no corre iguales o peores peligros por cosas de menor cuantía? ¿Acaso la gente no arriesga su vida por irse a divertir a un bar? ¿No arriesga su vida por ir a buscarse un pescado por allá en el río? ¿No arriesgan la vida los que están en grupos alzados en armas por unas ideologías que están lejos de ser en el plan de Dios? Están dispuestos a morir. ¿Han oído hablar de los comandos suicidas últimamente? ¿Han oído hablar de los que se van en un carro cargado de explosivos y van listos a morir allá en ese asalto? Cada rato están dispuestos al peligro y a la muerte, pero lo hacen por una causa que no justifica. ¿Cuánto más nosotros por el Señor Jesucristo? Y lo último viene la espada. La espada aquí nos está hablando de la guerra. Y el que se va a la guerra va dispuesto a morir. No creo que nadie se vaya a la guerra con temor de que lo pica un zancudo, que de pronto le da fiebre. No, de eso nos da aquí en la casa. El que va a la guerra va dispuesto a morir. Pues nosotros estamos en una guerra espiritual. ¿Será que estamos dispuestos a morir por causa de Cristo? A mí eso, perdonen que yo sea tan franco, pero a mí eso me gustaría verlo. Que llegaran a un auditorio como este, con metralletas, con bombas. Bueno, los que son verdaderos pentecostales pasen aquí al lado de esta pared. Se mueren todos los que son genuinos pentecostales. Yo quisiera ver eso, a ver cuánto nos atrevemos a pasar allá. Eso es muy fácil decir amén y hacer promesas ahí. Pero otra cosa es enfrentar la realidad. Hermanos, yo creo que el Señor ha sido demasiado bueno con nosotros. Porque si no estamos en capacidad de enfrentar una gripe, de enfrentar un poco de llovizna por causa de Cristo, ¿cómo será que dijeran, allá lo vamos a matar si se mete a ese evangelio? Pero Pablo entonces trae a relación un versículo maravilloso para decirnos, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Todo el que se mete a ser cristiano debe declararse muerto. ¿Sí me hago entender? Claro, el que se mete a ser cristiano muere para el mundo. Y luego tiene que estar dispuesto a morir cualquier día. Por eso el evangelio no es para cobardes. Hay mucha gente que viene aquí a culto hace 5, 8 y 10 años y hasta hoy no se atreven a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque son cobardes. ¿Qué dirá mi tía? ¿Qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá mi abuela? ¿Qué dirá mi prima? Y la cobardía no los ha dejado tomar una decisión. Y lo más grave es que muchos van a morir así cobardes. Pero el reino de los cielos sufre violencia y los violentos o los valientes lo arrebatan. ¿Alguien aquí quiere arrebatar el reino de Dios? Debemos estar dispuestos a morir si es necesario. Entonces, ahora sí podemos leer el verso 37, porque es que mire, leemos el verso 37 de Romanos 8 y lo repetimos, dice que el emblema de los jóvenes. Es que este es el versículo lema juvenil tan fácil. Antes, y lo repetimos todos en coro. A ver, ¿cómo es que hacemos? A ver, ayúdenme. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37.
Ese es el jueguito. Pero es exactamente eso, un juego. El versículo toma fuerza y toma significado así como lo estamos viendo, mirándole el contexto. Pero si usted está dispuesto a pasar por estos 7 pasos, usted sí puede decir que es más que vencedor. Y cuando uno pasa por eso, se cumple lo que dice los versos 38 y 39. Ahí está ya resumido, mire qué cosa más bella. Por lo cual, o sea, si usted pasó por esta escalera, pasó por estos peligros, por estas angustias, por estas hambres, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien le puede dar gloria a Jesús entonces? Ahora, Pablo está hablando con base en la experiencia, porque Pablo había sufrido todas estas cosas y por nada, absolutamente por nada, él había vuelto atrás. ¿Será que nosotros le vamos siquiera los tobillos al apóstol Pablo? ¿Será que hemos sufrido persecuciones, cárceles, hambres, destierros, azotes, como sufrió Pablo? Vea, yo me atrevo a decir que aquí hay gente, y una buena cantidad, que por causa de Cristo no ha sufrido siquiera un rasguño. Y el día que le rasguñe siquiera un codo, siquiera una mejilla, ese día se aleja como 3 meses de la iglesia. ¿Y por qué no ha vuelto? Es que ya me van a matar. Por un rasguño. Necesitamos creyentes de coraje, creyentes valientes para poder enfrentar el gran desafío en el nombre de Jesús. Estén en pie entonces, vamos a darle gracias a Dios porque hasta hoy nos ha guardado, hasta hoy estamos aquí, todavía esperando que Él nos fortalezca, que Él nos ayude para hacer su voluntad. Padre nuestro, muchas gracias por tu abundante misericordia. Tú eres bueno, Jesús. Esperamos que en cada momento tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos enseñes para hacer tu voluntad. Señor, queremos ser más que vencedores por medio de tu amor, por medio de tu grandeza, de tu abundante misericordia.